El cambio climático son cambios, ¿sí?, significativos y sostenidos en los patrones del clima. Esto es principalmente lo que son precipitaciones, ¿sí? Y bueno, que es un tema bastante candente hoy en día justamente por la sequía. Y bueno, particularmente en lo que hace al cambio climático, dos de las cuestiones que son centrales es entender por qué se produce el cambio climático, ¿sí?, y cuál es el impacto que tienen, y también cuáles son las medidas que pueden desarrollar cada uno de los productores para tratar de disminuir, ¿sí?, lo que genera ese cambio climático. O sea, el cambio climático siempre hubo variabilidad en el clima, ¿sí? Ahora, lo que se ha demostrado en los últimos 50 años es que una parte importante de esa variabilidad está vinculada a lo que hace el hombre, ¿sí?, lo que hace el ser humano con el planeta Tierra. Y en ese sentido es muy importante lo que son las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿sí?, es carbono, metano, etcétera, que son gases que liberamos nosotros con nuestra actividad, ¿sí?, lo que se llama la actividad antrópica, y que generan justamente un efecto de estufa que hace que cambie la temperatura del planeta y que entonces aparezcan eventos, ¿sí?, que en la historia del planeta Tierra existían, pero que ahora se hacen más frecuentes y más intensos. Por ejemplo, uno habla con los productores y dice: sí, me acuerdo de la sequía del 78. En la historia de la provincia, en la historia de la Argentina, hubo muchos eventos de sequía. Ahora, con este cambio climático antrópico, lo que pasa es que esos eventos son más frecuentes y más intensos. Entonces ahí hay dos cuestiones. ¿Qué podemos hacer nosotros en cada una de nuestras chacras para disminuir los gases que generan ese cambio climático, ¿sí? Y también de qué manera nos adaptamos a esa situación, que es una situación que vino para quedarse, ¿sí? Lo vemos año a año. Particularmente lo que es esto de las emisiones y cómo podemos disminuir las emisiones, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, hay muchas cuestiones que se pueden hacer, que puede hacer cada uno de ustedes en nuestra propia chacra, ¿sí? Por ejemplo, teniendo una ganadería más eficiente, ¿sí?, con mejores pasturas, nosotros podemos disminuir el metano, ¿sí?, que es uno de los gases de efecto invernadero. Tratando de disminuir al mínimo las emisiones de carbono, por ejemplo, a partir de qué cosas consumimos. Y ahí particularmente lo que estamos haciendo desde el INTA, junto con la Facultad de Ciencias Forestales, junto con una universidad de Italia, es justamente medir, ¿sí?, las emisiones de carbono, ¿sí?, de estos gases de efecto invernadero, en toda la cadena yerbatera. Entonces estamos trabajando desde el proceso de vivero hasta que la yerba está empaquetada y se manda a Buenos Aires. Estamos trabajando en medir justamente cuáles son todo el impacto que tiene en términos de gases de efecto invernadero toda la cadena de la yerba mate. ¿Para qué? Bueno, justamente para tratar de encontrar los puntos críticos, ¿sí?, en las emisiones, y con eso ver las posibilidades luego, posteriormente, de comenzar a bajar esas emisiones. Esa es una de las cuestiones centrales, ¿sí?, para poder justamente reducir los gases que generan ese cambio climático. Por otro lado, hay toda una serie de medidas que están vinculadas a la adaptación. Y en ese sentido, hoy, por ejemplo, en las agencias estamos teniendo bastantes demandas con respecto, por ejemplo, al tema del agua, de la conservación de las nacientes, de la conservación de los arroyos. ¿Por qué? Justamente porque estos eventos de sequía extrema lo que nos demuestran es la falta que hace el agua muchas veces y cómo la tenemos que conservar. Medidas, por ejemplo, de aumentar la biodiversidad, de proteger los márgenes de arroyo, de proteger las zonas de recarga, son todas medidas que nos ayudan justamente a poder adaptarnos a una situación que ya está instalada y que vino para quedarse. Bien, finalmente estamos trabajando junto con la Municipalidad de El Dorado en contribuirles a armar un inventario de gases de efecto invernadero. Todos los países y a su vez después las provincias y los municipios van trabajando en poder inventariar justamente cuáles son las actividades que generan
cierto impacto y cuál es el impacto que se genera. En ese sentido, por ejemplo, Argentina tiene un inventario de gases de efecto invernadero que contabiliza, ¿sí? Es una estimación de todas las emisiones que hay en las distintas ramas de la producción. Producción industrial, cuántos gases generan. Producción agropecuaria, y a su vez dentro de la producción agropecuaria, la ganadería, la agricultura, etcétera, cuántos gases de efecto invernadero generan. ¿Para qué se hace eso? Bueno, justamente para monitorear cuál es el concepto de emisión y tratar de ir ajustando las clavijas en donde se pueda para disminuir esas emisiones. En ese sentido, el municipio también está trabajando para hacer su propio inventario y desde el INTA estamos colaborando en poder estimar justamente, por ejemplo, el stock ganadero, el stock porcino, el stock de ovino, etcétera, y también la estimación de los distintos cultivos para, en función de eso, poder hacer un inventario de cuáles son las emisiones estimativas que existen en el municipio, y sobre eso después la municipalidad va a trabajar en generar planes de mejora de esas emisiones, ¿no? Por lo que nos contaba la municipalidad, van a estar convocando una mesa para poder, con otras instituciones, para poder encontrar una propuesta de mejora para disminuir esas emisiones.